Creía firmemente que en este mundo la bondad se recompensa con bondad y el amor sincero recibe a cambio aprecio. Solía pensar que mientras viviera con entrega y benevolencia, aunque proviniera de un origen humilde, podría tener un hogar feliz. Yo, una huérfana de un pequeño pueblo de Andalucía que llegó a Madrid con lo opuesto, una vez abrigué un sueño tan idílico como ese. Pero la vida me enseñó una lección más amarga que cualquier veneno. Usó mi propia inocencia y mi corazón compasivo como cebo, empujándome a un matrimonio cruelmente orquestado por una dinastía empresarial disfrazada de intelectualidad. Me dieron un año de miel para luego arrebatármelo todo: mi hijo nonato, mi capacidad de ser madre, un riñón y toda mi fe en la humanidad. El olor a desinfectante me golpeó la nariz, penetrante y gélido. Fue lo primero que sentí cuando la conciencia regresó lentamente. Mis párpados pesaban como si tuvieran plomo. Con gran esfuerzo, logré abrir una pequeña rendija. La luz blanca de los tubos fluorescentes del techo me deslumbró, obligándome a entrecerrar los ojos. Todo estaba borroso, girando como en una película antigua. ¿Dónde estoy? Lentamente, recorrí la habitación con la mirada. Una lujosa habitación de hospital, impecablemente blanca, muy diferente de las salas abarrotadas y estrechas que había visto antes. Las paredes, de un color crema pálido, estaban adornadas con un cuadro abstracto de formas indefinidas, pero sabía que era caro. Junto a la cama, una pequeña mesita de noche de madera. Sobre ella, un jarrón con lirios blancos recién abiertos desprendía un suave aroma. Todo estaba limpio, elegante y extrañamente ajeno. Este es el Hospital Ruber Internacional, en el exclusivo barrio de Salamanca, un lugar donde solo respirar cuesta una fortuna. Un dolor agudo y punzante surgió de mi costado izquierdo, tan intenso como si alguien me estuviera clavando un cuchillo en la carne. Gemí suavemente y llevé la mano a la zona. Bajo el fino camisón de paciente, sentí una gruesa capa de gasa. Los recuerdos volvieron con lentitud. Claro, la cirugía. Le doné un riñón a mi suegra, doña Carmen. Padecía insuficiencia renal en fase terminal y, por una increíble casualidad, yo tenía un grupo sanguíneo extremadamente raro, el tipo P, perfectamente compatible con ella. Recordé las palabras de Javier, mi marido, antes de entrar al quirófano. Me apretó la mano con fuerza. Sus ojos rebosaban amor y gratitud. Lucía, gracias. Te debo mi vida, mi familia te lo debe todo. Por favor, sé fuerte. Yo y toda la familia te estaremos esperando. Qué feliz me sentí en ese momento. Sentí que mi sacrificio valía la pena. Amaba a Javier, amaba a su familia, y salvar a su madre era como salvar a la mía. La puerta de la habitación se abrió suavemente, interrumpiendo mis pensamientos. Javier entró. Estaba como siempre, impecable en un caro traje italiano, el pelo perfectamente peinado, su rostro anguloso, tan bello como una escultura. Es el presidente del Grupo Montenegro, el hombre soñado por innumerables mujeres de Madrid. Y es mi marido. Al verlo, todo el dolor de mi cuerpo pareció desvanecerse, dejando solo alegría y expectación. Javier, susurré con voz débil, la garganta seca. Javier se acercó a la cama, pero no me miró. Su mirada fría pasó sobre mí como si yo fuera un objeto inanimado. No me preguntó si me dolía, no me preguntó cómo me sentía. En silencio colocó un maletín sobre la mesa. El sonido del cierre al abrirse fue seco y cruel. Sacó una carpeta de dentro y la arrojó sobre la mesita de noche, justo al lado del jarrón de lirios. Firma. Su voz era monótona, sin rastro de emoción. Lo miré, desconcertada, y luego bajé la vista a los papeles. Las palabras solicitud de divorcio, impresas en negrita, me golpearon como un martillo. ¿Divorcio? ¿Por qué divorcio? ¿No acababa de decir que me estaría agradecido toda la vida? ¿No éramos felices? ¿Qué? ¿Qué dices? No entiendo, balbuceé, intentando incorporarme, pero el dolor de la incisión me obligó a recostarme. Javier finalmente se dignó a mirarme, pero en sus ojos profundos ya no había la ternura de antes, solo desprecio y aversión. Esbozó una sonrisa más fría que el hielo. ¿No lo entiendes? Entonces déjame que te lo explique. Se inclinó, acercándose a mi oído, su voz un siseo entre dientes. Necesito una esposa que pueda darme hijos, alguien que pueda continuar el linaje de los Montenegro. Y tú, que eres ahora, una inútil. Cada una de sus palabras fue como una aguja clavándose directamente en mi corazón. Inútil. Me llamó inútil. Mis lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas. Ese delgado papel blanco sobre la mesita de noche, ahora, a mis ojos,
Era más afilado que el bisturí que había desgarrado mi cuerpo unas horas antes. No era una solicitud de divorcio, era la sentencia de muerte para mi amor y mi fe. El regalo que recibía después de sacrificar una parte de mi cuerpo era el abandono más cruel. La habitación se volvió sofocante. El dulce aroma de los lirios se transformó en el olor de la mentira, oprimiéndome el pecho. La solicitud de divorcio yacía allí, silenciosa y desafiante. Cada letra parecía bailar, burlándose de mi estupidez. Sacudí la cabeza, intentando alejar la cruel realidad que se desplegaba ante mí. Debe haber un error. Tiene que serlo. Javier, ¿por qué? Dime la razón. ¿Hice algo mal? Sollocé, mi voz quebrada. Busqué en sus ojos un destello familiar, algo del hombre que una vez me prometió el mundo, que dijo que me amaría por siempre. Pero todo lo que recibí fue un vacío insensible. Se enderezó, ajustándose el cuello de la camisa con calma, como si desechar a una esposa que acababa de donarle un riñón a su madre fuera un asunto trivial. Me miró con la superioridad de quien revela una verdad a un ser inferior. ¿La razón? Se burló. La razón es que has perdido tu mayor valor de uso. ¿Recuerdas el accidente de hace 3 meses? Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podría olvidarlo? Llevaba en mi vientre a nuestro pequeño, un hijo que ambos anhelábamos. Estaba limpiando el suelo cuando resbalé accidentalmente en una mancha de aceite. El dolor me golpeó. Y entonces perdí a mi hijo. El médico dijo que la caída fue tan fuerte que no solo perdí al bebé, sino que mi útero sufrió un daño severo, dejándome estéril para siempre. Fueron los días más oscuros de mi vida. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me culpé por mi descuido. Fue Javier quien estuvo a mi lado, abrazándome y consolándome. No pasa nada, Lucía. Perder al niño también me duele, pero lo más importante es que sigas a mi lado. Los hijos son un regalo del cielo. Podemos adoptar. Sus palabras me sacaron del abismo de la desesperación. Le creí que me amaba más que a nada en el mundo. Y ahora, él mismo usaba mi mayor dolor como excusa para abandonarme. Ya no puedes tener hijos, continuó Javier, su voz gélida. Una mujer que no puede cumplir con su deber de continuar el linaje no es digna de ser la esposa de un montenegro. Nuestra familia necesita un heredero de élite sano. Tú no cumples ese requisito. Te has vuelto inútil. Inútil, repetí en un susurro, la palabra clavándose en mi alma. Las lágrimas caían sobre las sábanas blancas. Miré al hombre que había amado con toda mi vida, por quien estaba dispuesta a sacrificar una parte de mi cuerpo sin dudarlo. ¿Y qué hay de mi riñón? Lo doné para salvar a tu madre. ¿Acaso eso no significa nada? Me miró con superioridad y lástima. Son dos cosas completamente diferentes. Apreciamos enormemente que donaras el riñón. No dejaremos que salgas perdiendo. En el acuerdo se especifica que te compensaré con 500.000 euros. Es suficiente para que alguien como tú viva cómodamente el resto de su vida. Considéralo el pago por tu riñón. 500.000 euros. Le puso precio a mi riñón, a mi sacrificio. Absurdo, verdaderamente absurdo. Solté una carcajada, una risa amarga y enloquecida. Las lágrimas se mezclaron con mi risa, creando un sonido desgarrador. Javier, ¿acaso eres humano? Grité, reuniendo las últimas fuerzas que me quedaban. Nuestro amor, tus promesas, ¿era todo mentira? Te acercaste a mí, te casaste conmigo, solo porque necesitabas una incubadora, y ahora que la máquina está rota, ¿la desechas sin piedad? Frunció ligeramente el ceño, como si mi arrebato le molestara. Hablas demasiado, la verdad siempre duele. En lugar de gritar aquí, deberías firmar dócilmente y no hacer las cosas más feas. Dicho esto, sin dignarse a mirarme de nuevo, se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta de madera se cerró de golpe, encerrándome con mi dolor y la cruda verdad. Me quedé allí, inmóvil. El dolor de la herida no era nada comparado con el dolor en mi pecho. Mi corazón se sentía como si alguien lo estuviera estrujando hasta hacerlo pedazos. Así que, todo este tiempo, a sus ojos, solo fui una herramienta, un objeto con valor de uso. Y ahora, sin valor, era desechada como un trasto viejo. La sentencia inútil había sido dictada, sin derecho a apelación. Todavía estaba sumida en el shock, con la mente en blanco, cuando la puerta se abrió de nuevo. Pensé que Javier había vuelto, que quizás se arrepentía, que solo estaba enfadado. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Pero la persona que entró no era Javier. Era Valeria, mi mejor amiga. Valeria llevaba un tierno vestido premamá de color rosa pastel, su largo cabello ondulado caía sobre sus hombros. Su rostro, con un maquillaje ligero y fresco, irradiaba una inocencia angelical. Valeria era la hija adoptiva de una familia adinerada, compañera de universidad. Siempre me había tratado muy bien, siempre a mi lado en los momentos difíciles.
Cuando Javier y yo empezamos a salir, fue ella quien más nos apoyó. La consideraba mi hermana. Lucía, ¿ya despertaste? Estaba tan preocupada por ti, dijo Valeria, acercándose rápidamente a la cama, su voz clara y llena de preocupación. Me tomó la mano, sus grandes ojos redondos brillaban como si estuviera a punto de llorar. Escuché que la operación fue un éxito, que la madre de Javier ya está fuera de peligro. Eres una esposa maravillosa, una nuera ejemplar. Quien se case contigo tiene una suerte inmensa. Sus dulces palabras ahora me producían escalofríos. Retiré mi mano, mirándola con ojos vacíos. No tenía fuerzas para responder a su falsa preocupación. Solo quería estar sola. Al ver que no reaccionaba, Valeria suspiró suavemente. Su mirada se posó en la solicitud de divorcio sobre la mesita. Su rostro mostró un breve instante de sorpresa, que rápidamente se convirtió en compasión y pena. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Papeles de divorcio? ¿Cómo? ¿Cómo puede Javier hacerte esto? Sobre todo ahora. Se sentó en el borde de la cama, una mano todavía rozando la mía, la otra colocada tiernamente sobre su vientre, que se abultaba visiblemente. Un gesto inconsciente que fue como una puñalada directa a mi corazón. Mi vientre plano, la cicatriz de la cirugía y su vientre redondo. Un contraste cruel. Lucía, no estés triste, me consoló. Los hombres son muy prácticos, especialmente en familias tan prestigiosas como la de Javier. Tener un heredero es lo más importante. No, no puedes culparlo. Miré a Valeria, atónita. ¿Por qué sus palabras se parecían tanto a las de Javier? ¿Consuelo? ¿Esto era consuelo? ¿Era como echar sal en mi herida? ¿Qué quieres decir, Valeria? Pregunté con voz ronca. Valeria me miró, sus ojos mostraban compasión, pero no pudo ocultar un destello de triunfo que apareció y desapareció rápidamente. Bajó la cabeza, acariciando su vientre, una sonrisa en sus labios que era a la vez tímida y feliz. Lucía, lo siento. No quería ocultártelo, pero estoy embarazada. Es de Javier. ¡Boom! Una explosión resonó en mi cabeza. Todo a mi alrededor pareció detenerse. Miré fijamente su vientre y luego su rostro inocente. Mi mejor amiga y mi marido habían estado juntos a mis espaldas. El hijo que llevaba debería haber crecido en mi vientre. ¿Desde cuándo? Mi garganta se sentía anudada. Cada palabra salía con dificultad. Valeria levantó la vista, ya sin rastro de culpa, reemplazado por una sonrisa de satisfacción, la sonrisa del vencedor. Se acercó a mi oído, su voz un susurro, pero lo suficientemente claro para que yo oyera cada palabra, tan venenosa como el veneno de una serpiente. Desde hace mucho tiempo, incluso antes de que él se casara contigo, tonta. Se rió suavemente. ¿De verdad crees que un presidente como Javier podría enamorarse de una chica de pueblo, huérfana como tú? Solo fuiste un peón en nuestro tablero de ajedrez. Luego se enderezó, retrocedió un paso y me miró desde arriba con desdén. Mírate, Lucía. ¿Qué tienes para compararte conmigo? Estatus, educación, belleza. No tienes nada. Nunca fuiste digna de Javier. El puesto de señora Montenegro siempre fue mío desde el principio. La sonrisa en sus labios era radiante y cruel. Era la sonrisa de una serpiente venenosa después de haber asfixiado a su presa con falsa dulzura, ahora saboreando su victoria. Mi mundo, que ya estaba agrietado, se hizo añicos. La locura estalló en mí como un volcán que ha estado reprimido demasiado tiempo. Ya no sentía dolor físico. Todo lo que sentía era una rabia extrema, una traición tan profunda, que no hay palabras para describirla. Grité, un grito que rompió el silencio de la lujosa habitación. ¡Fuera! ¡Largo de aquí los dos! Agarré el jarrón de lirios de la mesita y con todas mis fuerzas se lo arrojé. Valeria gritó sorprendida y retrocedió rápidamente. El jarrón se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El agua y los pétalos blancos se esparcieron por todas partes, como un funeral por la inocencia muerta. Contrariamente al pánico que esperaba, Valeria solo tardó unos segundos en calmarse. Miró el desastre en el suelo, y luego a mí, sus ojos ya sin rastro de falsedad, solo desprecio y regodeo. Se echó a reír, una risa cruel y estridente, gritando, ¿volviéndote loca? ¿Crees que eso cambiará algo? Se cruzó de brazos, su vientre embarazado aún más prominente. Déjame decirte algo, Lucía. Cuanto más sufres, más feliz soy. Ver tu patético estado ahora mismo es realmente gratificante. ¿Por qué? ¿Por qué me trataron así? Mis lágrimas corrían por mi rostro. ¿Qué hice mal?
Te consideraba mi mejor amiga, mi hermana. Confié en ti. Te conté todos mis secretos. ¿Cómo pudiste? Mejor amiga, Valeria curvó los labios. No seas tan ingenua. En este mundo no hay mejores amigas, solo intereses. ¿Sabes? Lo que más odio de ti es esa apariencia tuya de ser siempre buena y pura. Me da náuseas. ¿Con qué derecho obtuviste el amor de Javier? ¿Con qué derecho te convertiste en la señora Montenegro? Todo eso debería haber sido mío. La envidia y la maldad eran evidentes en cada palabra, en sus ojos ardientes. Y luego, como para darme el golpe de gracia, reveló una verdad aún más horrible. Ah, y sobre tu hijo, dijo Valeria lentamente, saboreando cada cambio en mi expresión. ¿Te has preguntado por qué había una mancha de aceite en el suelo de la casa ese día? Una villa con personal de limpieza que lo cuida todo al milímetro. ¿Cómo pudo haber tal descuido? El recuerdo aterrador de ese día volvió, tan vívido como si acabara de suceder. Recuerdo haber ido a la cocina a por un vaso de leche. El suelo estaba impecable, sin una mota de polvo, pero cuando salí, había una pequeña y transparente mancha de aceite justo en la puerta. Con las prisas, no me di cuenta, y entonces resbalé. La caída directa sobre el frío suelo de mármol, el dolor agudo en mi abdomen y el hilo de sangre roja que se extendía lentamente. Fuiste tú, temblé, mi voz apenas un susurro. Valeria se echó a reír, una risa llena de presunción, inteligente. Fui yo quien vertió el aceite, y Javier. Él lo sabía todo. Incluso estaba mirando desde el piso de arriba. Planeamos juntos ese accidente. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Mi marido, el hombre que amaba con todo mi ser, me vio caer. Vio cómo perdía a su propio hijo y no hizo nada. Peor aún, fue cómplice. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? También era su hijo, grité desesperada. Porque era un obstáculo, respondió Valeria con indiferencia, como si hablara del tiempo. Nuestro plan era que donaras el riñón a la madre de Javier. Tu embarazo repentino complicó las cosas. El médico dijo que las mujeres embarazadas no pueden someterse a una donación de órganos, así que tuvimos que eliminarlo. No te preocupes, yo le daré a Javier hijos sanos e inteligentes, 100 veces mejores. El dolor físico de la incisión y el dolor de perder a mi hijo, que creía haber superado, ahora se fusionaron, atormentando mi alma. Abracé mi vientre, donde una vez habitó una pequeña vida, donde ahora solo quedaban una larga cicatriz y un vacío. No solo me robaron el riñón, mataron a mi hijo. Son demonios. Ambos son demonios con piel humana. Ya no tenía fuerzas para gritar. Me quedé allí mirando el techo blanco. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Ya no oía la risa maliciosa de Valeria. Ya no sentía nada. Mi alma parecía haber muerto. No sé cuándo se fue Valeria. La habitación volvió a su silencio mortal, solo interrumpido por el tic-tac constante del reloj de pared. Cada segundo era un martillo golpeando mi mente destrozada. Yacía inmóvil, con los ojos abiertos pero sin vida. Las palabras de Valeria, de Javier, se repetían en mi cabeza como una cinta rota. Inútil, continuar el linaje, 500.000 euros, solo intereses, un obstáculo, tuvimos que eliminarlo. Cada frase era un cuchillo invisible que apuñalaba mi corazón, haciéndolo sangrar sin cesar. ¿Qué crimen había cometido para merecer esto? Solo era una huérfana anhelando una familia. Mi amor por Javier era real. Mi respeto por su madre era real. Mi amistad por Valeria también era real. Pero todo lo que recibí fue engaño, traición y una crueldad extrema. Un impulso feroz surgió en mí. Quería verlos. Quería mirar a los ojos a esa familia, a los Montenegro, para ver de qué estaban hechos sus corazones, si de piedra o de hierro, para ser tan despiadados. Tenía que preguntarles, ¿por qué yo? Entre tantas mujeres, ¿por qué me eligieron a mí para esta farsa abominable? A pesar del dolor punzante de la herida, me incorporé lentamente. Cada pequeño movimiento me hacía sudar frío. Me mordí el labio para no gemir, aferrándome a la barandilla de la cama, usando todas mis fuerzas para poner los pies en el suelo frío. Me sentía mareada, pero la idea de enfrentarlos me dio una fuerza extraña. Apoyándome en la pared, arrastré mis pesados pies fuera de la habitación. El pasillo del hospital era largo y silencioso. La luz amarillenta se reflejaba en el suelo pulido, proyectando mi sombra temblorosa y patética. Sabía que la habitación de Doña Carmen estaba al final del pasillo, otra suite VIP, incluso más lujosa que la mía. A medida que me acercaba, oí voces provenientes de la puerta entreabierta. Era la voz de Javier y la de Doña Carmen. Parece que la operación fue un éxito. Se había despertado y podía hablar.
Mamá, ¿cómo te sientes? La voz de Javier era grave y llena de preocupación. Bien, muy bien, hijo. La voz de doña Carmen era débil, pero no podía ocultar su alegría. Me siento mejor que nunca. El riñón de esa chica de pueblo es de primera calidad. Todo el dinero y el esfuerzo que invertimos en criarla durante un año no han sido en vano. Mi corazón se detuvo. ¿Criarla? Usaron la palabra criar. Contuve la respiración, pegándome a la pared, aguzando el oído. Por supuesto, mamá. La elegí con mucho cuidado. Una huérfana, sin familia, sin conexiones, y además ingenua y crédula. Perfecta para ser el recipiente de este riñón, la voz de Javier no mostraba remordimiento, sino orgullo por su plan. ¿Recipiente? Mi pecho se oprimió, no podía respirar. Doña Carmen tosió un par de veces, y continuó. Es una lástima que se quedara embarazada de repente. Casi arruina todo el plan. Menos mal que tú y Valeria lo solucionasteis rápidamente. ¿Cómo se puede comparar la vida de un embrión con la vida de tu madre? No te preocupes, mamá, todo está resuelto. Ya le he dado los papeles del divorcio. Pronto me casaré con Valeria como es debido. Es inteligente, guapa y de una familia de nuestro nivel. Y lo más importante, lleva en su vientre al nieto de los Montenegro. Eso sí que es una unión adecuada. Su conversación continuó, pero mis oídos ya no registraban nada. Toda la conspiración había sido revelada de la manera más cruda y brutal. Desde nuestro encuentro casual cuando mi coche se averió, pasando por el héroe salvando a la damisela cuando unos matones me acosaron, hasta las comidas nutritivas y las dulces palabras de preocupación. Todo, absolutamente todo, era una obra de teatro meticulosamente montada. No se casaron conmigo para ser su esposa, me criaron como a un animal, esperando el día de extraer mis órganos. Me consideraban un recipiente. Llamaron a mi hijo embrión y lo eliminaron sin piedad. Me apoyé contra la fría pared, sintiendo como si cayera a un abismo sin fondo. Esta verdad era más aterradora que cualquier cosa que Valeria hubiera dicho. Esto ya no era una traición amorosa. Era pisotear la dignidad, el derecho a la vida de un ser humano. No me veían como una persona. Eran demonios. Los susurros de los demonios detrás de esa puerta me mataron una vez más. Me derrumbé en el pasillo. Mis piernas no tenían fuerzas para sostenerme. Me deslicé por la pared hasta el suelo, abrazando mi cuerpo tembloroso. Las voces y risas de Javier y su madre todavía llegaban desde la habitación, pero para mí sonaban lejanas, borrosas. Mi mente era una tormenta de recuerdos tóxicos. Aquellos recuerdos felices que una vez atesoré ahora volvían, pero cada uno teñido de una falsedad repugnante. Recordé el día que conocí a Javier. Mi coche se paró en medio de un aguacero en Madrid. Estaba empapada e indefensa cuando su lujoso coche se detuvo. Bajó, me cubrió con un paraguas y sonrió amablemente. Déjame ayudarte. Esa sonrisa, esa mirada, hicieron que mi corazón se saltara un latido. Ahora entiendo que no fue una coincidencia, fue el comienzo de una trampa. Recordé la vez que unos jóvenes me acosaron al volver del trabajo. Tenía mucho miedo. Javier apareció como un dios, los ahuyentó y me llevó a casa a salvo. Estoy aquí, nadie puede hacerte daño, dijo. Lloré de emoción, creyendo que había encontrado un hombro en el que apoyarme. Ahora sé que probablemente esos jóvenes eran actores contratados por él. Una farsa de héroes salva a la damisela, vacía y despreciable. Recordé las comidas en la mansión de los Montenegro. Doña Carmen, la suegra benévola, siempre cocinaba para mí platos nutritivos. Come más, nuera, estás muy delgada, tienes que cuidarte. Ingenuamente, creí que era el amor de una madre, pero no. Era el cuidado de un dueño hacia un animal a punto de ser sacrificado. No quería que estuviera sana. Quería que mi riñón estuviera en óptimas condiciones. Esas sopas y manjares no eran amor, eran veneno recubierto de azúcar. Recordé las veces que Javier me llevó de compras, dándome regalos caros. La esposa de Javier Montenegro debe ser la mujer más bella y feliz. Qué feliz fui. Le presumí a Valeria del cariño de mi marido. Ahora, al pensarlo, me parece ridículo. No me amaba, solo estaba invirtiendo en su recipiente. Quería que estuviera feliz para mantener la mercancía en alta calidad. Y el recuerdo más doloroso, los días de mi embarazo. Javier actuó como un esposo y padre modelo. Acariciaba mi vientre, susurrándole a nuestro hijo nonato. Me ayudaba a caminar, no me dejaba hacer nada pesado. Me sumergí en la felicidad, imaginando un futuro perfecto. Y entonces, ese día fatídico, el día que perdí a mi hijo. Recuerdo a Javier abrazándome, su rostro también lleno de dolor. Es mi culpa. No os cuidé bien. Le creí, sin dudar. Resulta que todo era una actuación. Sus lágrimas,
su dolor, todo falso. No lloraba por su hijo perdido. Probablemente solo estaba preocupado por el retraso en su plan. Cada recuerdo feliz ahora volvía como un cuchillo, clavándose y retorciéndose en mi herida. Amor, cuidado, bondad. Todo lo que recibí durante un año fue una gran farsa. Yo era la actriz principal sin conocer el guión. Interpreté mi papel a la perfección, el papel de una tonta lamentable. Mi mundo entero fue construido sobre mentiras. Ahora que el telón ha caído, veo el escenario podrido y los verdaderos rostros de los directores. No me queda nada. Incluso mis recuerdos, lo único que creía mío, han sido envenenados. La ira superó al dolor y la desesperación. No podía quedarme aquí derrumbada. Tenía que enfrentarlos. Tenía que hacer que me miraran a los ojos, para ver si les quedaba alguna pizca de humanidad. Me apoyé en el suelo y me levanté de nuevo. Esta vez, ya no con debilidad. Una fuerza extraña, la fuerza del odio, sostenía mi cuerpo. Abrí de golpe la puerta de la habitación de doña Carmen. Dentro, Javier estaba pelando una manzana para su madre. Doña Carmen estaba recostada, con aspecto satisfecho. Ambos se giraron, sobresaltados. La sonrisa de ella se congeló. La expresión de preocupación de Javier se convirtió en fastidio. «¿Qué haces aquí?», gruñó Javier, poniéndose de pie de un salto, interponiéndose como si yo fuera una plaga. No le respondí. Mis ojos estaban fijos en la mujer de la cama. Avancé, paso a paso, lenta y firmemente hacia ella. El dolor de la herida persistía, pero no podía detenerme. «¿Por qué?», pregunté, mi voz tan fría que ni yo misma la reconocí. «¿Por qué yo?». Doña Carmen me miró sin remordimiento, solo con superioridad y desprecio. Se rió entre dientes. «¿Por qué? Porque eres estúpida, porque eres pobre, porque no tienes a nadie que te respalde. Elegirte fue la opción más segura y eficiente». Cada palabra era una piedra lanzada a mi cara. «¿Y mi hijo?», pregunté temblando, mi mano inconscientemente sobre mi vientre. ¿Qué culpa tenía? Era su nieto. Doña Carmen soltó una carcajada cruel. ¿Nieto? ¿Qué derecho tiene un embrión sin formar a ser mi nieto? ¿Cómo se puede comparar su vida con la mía? Soy el pilar de la familia Montenegro. Él solo era un obstáculo que había que eliminar. Me quedé atónita. No podía creer que una abuela pudiera decir palabras tan crueles sobre su propio nieto. Cuán podrido estaba el corazón de esa mujer. «¿Qué más quieres?», intervino Javier, perdiendo la paciencia. «Ya te ofrecimos la compensación. Coge el dinero y lárgate de nuestras vidas. No molestes a mi madre». «¿Dinero?». Me volví hacia Javier y solté una risa demencial. «¿Crees que el dinero puede comprar mi riñón? ¿Comprar a mi hijo? ¿Comprar mi útero? ¿Comprar mi fe? Javier, dime, ¿siquiera eres humano?». Grité, vertiendo todo mi resentimiento y dolor en esa última pregunta. Quizás la locura en mis ojos asustó a Javier, o quizás solo quería terminar con la escena. No respondió. Me agarró del brazo y empezó a arrastrarme. «Suéltame», luché, arañando su mano. «Lárgate», rugió. Me empujó con todas sus fuerzas. Mi cuerpo débil perdió el equilibrio y caí de espaldas sobre el frío suelo. El golpe impactó directamente en la herida. Un dolor desgarrador más intenso que nunca. Sentí un líquido caliente fluyendo, empapando mi camisón. Bajé la vista. Sangre. Mi herida se había abierto. La sangre se extendía por el suelo, un rojo carmesí deslumbrante. Se mezclaba con mis lágrimas, creando una imagen de desesperación absoluta. Levanté la vista hacia ellos. Doña Carmen yacía allí, con la mirada impasible. Javier me miraba, con expresión fría, sin una pizca de compasión. A sus ojos, no era una persona sufriendo. Era basura que necesitaba ser barrida. Mi conciencia se desvaneció lentamente. Antes de sumirme en la oscuridad, la última imagen que vi fue la sonrisa de desprecio en sus labios. Desperté de nuevo, en la misma habitación blanca. El dolor del costado había sido tratado, la herida cosida de nuevo, pero el dolor del alma, ninguna medicina podía curarlo. Yacía allí, mirando al techo, vacía. Javier estaba sentado en el sofá de la esquina navegando por su teléfono. Al ver que estaba despierta, se levantó y se acercó. «¿Despierta?», preguntó con voz monótona. «Te lo advierto por última vez. No intentes ninguna otra locura. Si te atreves a molestar a mi madre o a armar un escándalo, no me culpes por ser cruel». Se inclinó sobre mí. «Recuerda, solo eres una huérfana. Y yo soy el presidente del Grupo Montenegro. Tengo cientos de maneras de hacer que tu vida sea un infierno, de hacerte desaparecer de este mundo sin que nadie se entere. ¿Entendido?». Sus amenazas ya no me asustaban, porque yo ya estaba muerta.
Mi alma murió cuando descubrí la verdad. ¿Qué puede temer alguien que ya está muerto? No respondí. Él tomó mi silencio como un sí. Se enderezó, se sacudió las mangas como si hubiera tocado algo sucio, y se fue. Sola de nuevo, enfrentada a 4 paredes frías. Lo había perdido todo. Mi hijo, mi útero, un riñón, el amor, la fe. Mi vida era un cero absoluto. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para ver a mis verdugos vivir felices y ricos? ¿Para recordar cada día los recuerdos envenenados? No, no quería. Me senté, me arranqué la vía intravenosa de la mano. Un poco de sangre brotó, pero no me importó. Ignorando el dolor, me levanté. Tenía que irme de ese lugar, donde cada metro cuadrado estaba impregnado de falsedad y crueldad. Me puse mi ropa vieja. No tenía dinero, ni teléfono, nada. Salí del hospital como un fantasma. Nadie me detuvo. Probablemente Javier les había dado instrucciones. Quería que desapareciera lo antes posible. Madrid por la noche era deslumbrante. Rascacielos iluminados, tráfico incesante. Pero todo ese bullicio no me pertenecía. Era una mota de polvo perdida en la gran ciudad. Caminé sin rumbo. Mis pies me llevaron al estanque grande del Retiro. La superficie del agua estaba en calma, reflejando las luces de los edificios y el majestuoso monumento a Alfonso XII. Este fue una vez nuestro lugar romántico. Javier me propuso matrimonio aquí mismo. Mi vida era como este estanque tranquilo, y tú eres la luna y las estrellas que la iluminan, dijo. Ahora, de pie aquí, solo sentía una ironía suprema. De repente, empezó a llover. Gotas frías y pesadas caían sobre mí. El cielo parecía llorar por mi destino. La lluvia arreciaba. La gente corría a refugiarse. Solo yo quedé allí, en medio de la cortina de agua. Miré las aguas oscuras y profundas del estanque. Quizás allí encontraría la paz. Allí no sentiría más dolor. Me reuniría con mi pequeño hijo. Sonreí, una sonrisa serena. Caminé hacia la orilla. El agua helada tocó mis pies, pero no sentí nada. Seguí caminando, el agua subiendo hasta mis rodillas, luego mi cintura. El mundo se desdibujó. Estaba lista para dejarlo todo. Justo cuando estaba a punto de sumergirme, unos brazos fuertes y cálidos me rodearon por detrás, tirando de mí bruscamente. Caí hacia atrás, en el pecho de alguien. Una voz masculina, grave y alarmada, sonó en mi oído. Hija, no hagas una locura. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, ya no estaba en la fría orilla del estanque. Estaba en una cama grande y suave como una nube, en un dormitorio lujoso y acogedor. La suave luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de gasa. El aire olía a jazmín. Miré a mi alrededor, confundida. ¿Dónde estaba? ¿No había muerto? Una mujer de mediana edad, de rostro amable pero con un toque de tristeza en los ojos, estaba sentada a mi lado, limpiándome la cara suavemente con una toalla tibia. Al verme abrir los ojos, se echó a llorar de alegría. Has despertado, gracias a Dios, has despertado. Me agarró la mano, su mano era cálida y temblorosa. Un hombre de su misma edad, alto, de rostro firme pero con una mirada llena de amor y dolor, se acercó rápidamente. Se quedó de pie junto a la cama, mirándome fijamente, como si temiera que si parpadeaba, yo desaparecería. Hija, ¿nos reconoces? ¿Reconoces a tu padre y a tu madre? Preguntó el hombre, su voz ronca por la emoción. Padre, madre, quedé atónita. Soy huérfana, crecí en un orfanato. No tengo padres. Deben haberme confundido. Señores, se equivocan. Yo no tengo padres, respondí débilmente. La mujer negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No nos equivocamos, hija. Eres nuestra hija. La hija que hemos estado buscando durante 20 años. Levantó la mano y apartó suavemente un mechón de pelo de mi frente. Señaló una pequeña cicatriz en forma de media luna justo en mi sien derecha. Esta cicatriz te la hiciste de pequeña trepando a un árbol. ¿No lo recuerdas? Inconscientemente, toqué la cicatriz. Siempre pensé que era de algún accidente en el orfanato que no recordaba. El hombre, que se hacía llamar mi padre, sacó una foto vieja y amarillenta de su cartera. En ella, una joven pareja sostenía felizmente a una niña regordeta de unos 3 o 4 años. La niña tenía grandes ojos oscuros, y en su sien derecha, una cicatriz idéntica a la mía. Esta eres tú a los 4 años, dijo. Tu verdadero nombre es Isabella. Isabella Vargas, no Lucía. ¿Isabella Vargas? El nombre sonaba a la vez extraño y familiar. Un vago recuerdo brilló en mi mente.
un gran jardín, un columpio blanco y la risa cristalina de una niña. Mi madre, la señora Vargas, comenzó a contar la historia entre sollozos. Hace 20 años, durante un viaje familiar a los picos de Europa, yo, Isabella, fui secuestrada. Los secuestradores pidieron un rescate enorme. Mi padre, el señor Vargas, preparó el dinero, pero de camino a la entrega, sufrió un grave accidente de tráfico. Cuando despertó en el hospital, los secuestradores habían desaparecido, y yo con ellos. Durante 20 años, nunca dejaron de buscarme. Viajaron por todas partes, contrataron a innumerables detectives, publicaron anuncios en todos los medios. Solo tenían una convicción: su hija seguía viva. Anoche, volviendo a casa, su coche pasó por el Parque del Retiro. Mi madre vio a una chica, que se parecía mucho a ella de joven, caminando hacia el estanque bajo la lluvia. Un instinto maternal la impulsó a detener el coche. Cuando corrieron a sacarme, vio la cicatriz en forma de media luna. Supo que era yo, su hija. Escuché la historia, las lágrimas corrían sin cesar. Resulta que no fui abandonada. Tenía un padre, una madre, una familia. No me abandonaron. Me buscaron durante 20 largos años. El dolor de la traición, la desesperación suicida, parecieron aliviarse un poco con esta verdad. Isabella, hija mía, mi madre me abrazó con fuerza. Lo siento, fue culpa nuestra. No supimos protegerte. No es culpa vuestra, la abracé también. Por primera vez en mi vida, sentí el calor del amor maternal. Mi padre se acercó y nos abrazó a las dos con sus grandes brazos. Por primera vez, sentí la plenitud de una familia. Ya no era Lucía, la huérfana desafortunada. Era Isabella Vargas, la hija del presidente del Grupo Vargas, uno de los conglomerados económicos más poderosos del país. Una nueva vida se abría ante mí, una nueva identidad, un nuevo nombre, Isabella. Pero sabía que mi vida, a partir de ahora, no sería pacífica, porque en mi corazón, el fuego de la venganza acababa de empezar a arder. Los días siguientes, me quedé en la mansión familiar en La Moraleja para recuperarme. Era una propiedad enorme, con jardines y piscina, a un mundo de distancia del pequeño apartamento en el que vivía o de la fría mansión de los Montenegro. Pero lo más valioso aquí no era lo material, sino el amor. Mis padres me cuidaron con esmero. Mi madre cocinaba para mí, ayudándome a recuperar fuerzas. Mi padre aparcó sus negocios para pasar tiempo conmigo, contándome historias de mi infancia, mostrándome álbumes de fotos, ayudándome a llenar los vacíos de mi memoria. Su amor incondicional fue como un bálsamo, curando lentamente las heridas de mi alma, pero no pudo extinguir el fuego del odio. Cuanto más amada me sentía, más odiaba a quienes habían pisoteado mi vida. Durante mi recuperación, no solo descansé. Empecé a estudiar el imperio empresarial de mi familia. El Grupo Vargas era un gigante, con intereses en el sector inmobiliario, las finanzas, el comercio minorista y la tecnología. Su tamaño e influencia empequeñecían al Grupo Montenegro. En comparación, los Montenegro eran simples aficionados. Leí informes financieros, proyectos de inversión, análisis de mercado. Mi inteligencia y mi capacidad de aprendizaje parecieron despertar. Descubrí que tenía un talento especial para los números y la estrategia. Quizás la sangre de mi padre, un brillante hombre de negocios, corría por mis venas. Una noche, después de cenar, reuní a mi familia en el salón. Papá, mamá, tengo algo que deciros. Respiré hondo. Quiero que mantengáis mi identidad en secreto por ahora. Que nadie sepa que he vuelto. Mis padres se sorprendieron. ¿Por qué, hija?, preguntó mi madre preocupada. Eres la heredera de los Vargas. Debes vivir la vida que te corresponde. Queremos dar una gran fiesta para presentarte a todo el mundo. Negué con la cabeza. Todavía no es el momento, mamá. Tengo mi propio plan. Miré a mi padre a los ojos, con voz firme. Quiero vengarme con mis propias manos. Les conté toda mi historia. El matrimonio falso, el complot para robar mi riñón, el asesinato de mi hijo nonato. No omití ningún detalle, ni siquiera mi propia estupidez e ingenuidad. A medida que hablaba, el rostro de mi padre se endurecía de ira. Apretó los puños. Esa gentuza, golpeó la mesa. Los llevaré a la bancarrota. Haré que ese desgraciado de Javier se arrodille y te pida perdón. Hay que denunciarlos a la policía, sollozó mi madre. Por lesiones, por asesinato. No pueden salirse con la suya. Sabía que lo harían por mí, pero yo no quería eso. No, papá, mamá. Si simplemente los arruináis o los metéis en la cárcel,
Sería demasiado fácil para ellos. No quiero que mueran rápido. Quiero que vivan. Que vivan para saborear todo el dolor que yo sufrí. Quiero que pierdan lo que más valoran, que sean despreciados por la sociedad, que vivan una vida peor que la muerte. Los miré y mis ojos ardían de odio. Ellos empezaron esta obra, pero yo escribiré el final. Quiero dirigir mi propia venganza. Por favor, confiad en mí y ayudadme. Mis padres vieron la determinación inquebrantable en mis ojos. Finalmente, mi padre asintió. De acuerdo. Respeto tu decisión. Lo que necesites, lo tendrás. El Grupo Vargas será tu respaldo. Esa noche no dormí. Me senté en el despacho de mi padre, trazando un plan detallado. Cada paso, cada movimiento, calculado con precisión. El cuchillo del odio estaba afilado. Familia Montenegro, esperad, el juego no ha hecho más que empezar. Mi plan comenzó con el arma más poderosa de nuestra era, los medios de comunicación y las redes sociales. Con el seudónimo de la esposa abandonada, publiqué un largo post en un popular foro femenino. El título era sensacionalista. Doné un riñón para salvar a mi suegra. Recibí a cambio papeles de divorcio y una verdad devastadora. Conté mi historia con emoción y autenticidad. No mencioné nombres reales, me refería a Javier como Presidente M y a su empresa como Grupo M. Este misterio solo avivó la curiosidad. El resultado superó mis expectativas. En horas, la publicación se volvió viral. La comunidad online explotó de indignación. ¿Existe gente tan despreciable? Boicot al Grupo M. Pobre mujer, qué fuerza. Los internautas, con sus habilidades de investigación, no tardaron en conectar los puntos. El nombre de Javier Montenegro y su empresa pronto estuvieron en boca de todos. Las acciones del Grupo Montenegro se desplomaron. En un solo día, su valor de mercado se evaporó en miles de millones. Fue mi primer golpe a su orgullo. Como esperaba, Javier me llamó. Grabé la conversación. ¿Qué demonios has hecho?, gritó. ¿Qué quieres? ¿De qué hablas?, respondí con calma. El post en internet, bórralo ahora mismo. ¿Sabes el daño que le has hecho a mi empresa? Vaya, dije con indiferencia. Yo solo conté mi historia. No mencioné tu nombre. La gente saca sus propias conclusiones. Intentó cambiar de táctica, suplicando. Lucía, sé que estás enfadada. Lo siento. Borra el post, hablemos. ¿Cuánto dinero quieres? ¿1 millón? ¿2? Pon tú el precio. Casi me río. ¿Crees que los sentimientos, la salud, la vida de mi hijo se pueden comprar con dinero, Javier? ¿Entonces qué quieres?, espetó. Solo quiero que se sepa la verdad, dije, y colgué. La grabación, especialmente la parte en la que me ofrecía dinero para callarme, sería mi siguiente as en la manga. Acorralado, Javier convocó una rueda de prensa. Lo vi por televisión con mis padres. Apareció con un aspecto demacrado y afligido, con Valeria a su lado, interpretando el papel de la pareja que supera la adversidad. Las informaciones en las redes sociales son maliciosas y falsas, dijo con voz compungida. Mi matrimonio terminó por diferencias irreconciliables. Tras perder a nuestro hijo, ella cambió. Se volvió desconfiada, y sus exigencias materiales se volvieron excesivas. Me pintó como una cazafortunas. Agradecemos su donación, pero usó ese acto para presionarme y exigirme una suma de dinero exorbitante. Al negarme, intentó destruir mi reputación. Incluso fingió llorar. Valeria le ofreció un pañuelo. Una actuación impecable. La opinión pública empezó a dudar. ¿Y si es una cazafortunas?, comentaban algunos. Sonreí con frialdad. ¿Crees que puedes darle la vuelta a la tortilla tan fácilmente, Javier? Estás subestimándome. Inmediatamente después de la rueda de prensa, publiqué la grabación completa de nuestra llamada. Se oía claramente cómo admitía el daño a su empresa y cómo me ofrecía millones para silenciarme. Pero el golpe mortal fue una frase que dijo al final, llena de arrogancia. En esta sociedad, Lucía, la pobreza es el pecado original. Los pobres no tienen derecho a hablar de justicia. Esa frase destruyó su fachada, expuso su verdadero rostro, un plutócrata que despreciaba a los pobres y creía que el dinero lo podía todo. La ola de indignación fue 100 veces mayor. Nadie volvió a creer sus lágrimas de cocodrilo. Los socios cancelaron contratos. Los inversores huyeron. La verdadera pesadilla de los Montenegro acababa de comenzar. Con Javier en desgracia, la atención se centró en Valeria. Necesitaba arrancarle su máscara de santa. Esa noche, mi madre me contó la verdad sobre ella. Su madre era la asistenta de unos amigos íntimos de la familia. La criaron con cariño, pero ella siempre albergó un profundo resentimiento y envidia por su origen humilde, especialmente hacia mí.
Una vez, tu padre te regaló una Barbie de edición limitada, recordó mi madre. Desapareció. Valeria la había robado. Cuando le pregunté por qué, dijo, ¿por qué Isabella tiene una y yo no? Su odio no era solo por Javier, era una envidia arraigada desde la infancia. Con esta información, publiqué un nuevo artículo anónimo, La verdad sobre la heredera Valeria, princesa o impostora. Conté su historia, su origen humilde, su ambición desmedida, el incidente de la muñeca. Su imagen de dama de la alta sociedad se hizo añicos. Fue mi venganza personal contra ella, condenándola al mismo desprecio que ella me había mostrado. Con su reputación por los suelos, el grupo Montenegro estaba al borde de la quiebra. Desesperado, Javier se aferró a Valeria, creyendo que su familia adoptiva lo rescataría. Necesitaba finalizar nuestro divorcio para casarse con ella. Esa era mi oportunidad. Me reuní con su abogado. Rechacé la compensación económica. No quiero dinero, le dije, entregándole un nuevo acuerdo redactado por mis abogados. Quiero el 10% de las acciones del grupo Montenegro y la villa donde vivíamos. El abogado palideció. Es imposible. Entonces no hay acuerdo, respondí, amenazando con prolongar el litigio y filtrar más información. Sin otra opción, Javier aceptó. Nos encontramos para firmar. Se veía demacrado, sus ojos llenos de odio. Yo estaba serena. Firmé con mi verdadero nombre, Isabella Vargas, pero en su desesperación no se dio cuenta. Recibí una compensación simbólica de 5 millones de euros para guardar las apariencias. Gracias, exmarido, le dije con una sonrisa. Te deseo una boda espléndida. Él no sabía que ese 10% era el cuchillo que usaría para asestar el golpe final. Poco después, doña Carmen falleció. El shock de ver el imperio familiar desmoronarse fue demasiado para ella. El funeral fue un evento sombrío y desolado. Apenas asistió nadie. Decidí que tenía que ir. Para despedirme de mi suegra. Para presenciar la caída de mis verdugos. Me preparé meticulosamente. Elegí un vestido de seda rojo vibrante, un maquillaje audaz, joyas deslumbrantes. Llegué en un Rolls Royce con mis padres. Los periodistas enloquecieron. ¿El presidente del grupo Vargas en el funeral de los Montenegro? ¿Y quién era esa mujer espectacular de rojo? Nuestra entrada silenció el velatorio. La visión de mi vestido rojo en un mar de negro fue un shock. Javier y Valeria, de pie junto al ataúd, se quedaron petrificados. Javier no me reconoció como Isabella. Solo vio a la esposa a la que había desechado, ahora acompañada por una de las familias más poderosas del país. Corrió hacia mi padre, desesperado. Señor Vargas, qué honor. Mi padre lo ignoró con una frialdad glacial. Frustrado, Javier se volvió hacia mí, gritándole a mi padre, no la escuche, esta mujer es una arpía, destruyó mi familia, mi carrera. Cállate, rugió mi padre. Su voz resonó en la sala. Se interpuso entre nosotros, mirando a Javier con ojos de acero. Escúchame bien, Javier Montenegro. ¿Esa mujer a la que acabas de insultar? Es mi hija. Isabella Vargas. La revelación fue una bomba. La sala estalló en murmullos. Los flashes de las cámaras crepitaban. Javier se quedó sin aliento, su rostro pasando por todos los tonos de la incredulidad. No. Imposible. Ella es Lucía. Una huérfana. Valeria. Detrás de él, parecía haber visto un fantasma. La chica de pueblo que despreciaba era la heredera que siempre había envidiado. Así es, dije, saliendo de detrás de mi padre, sonriendo. Soy Isabella. Gracias a ti y a tu familia por cuidarme durante un año. La familia Vargas se asegurará de saldar esta deuda. Javier se tambaleó. Finalmente lo entendió todo. Entendió por qué pude hundir su empresa, por qué exigí sus acciones. Había desechado una mina de oro para acoger a una serpiente. Se había destruido a sí mismo. En medio del caos, Valeria intentó una última actuación. Se arrodilló a los pies de mi madre, llorando. Señora Vargas, perdóneme. Javier me engañó. Yo también soy una víctima. Mi madre la apartó con desprecio. Ya basta de teatro, Valeria. No tienes que seguir fingiendo, dije con calma. Hice una señal a un asistente, que trajo un altavoz. Hace unos días, visité a tu madre. Estaba muy agradecida de que la trasladara a una residencia mejor. Me contó algunas cosas interesantes. ¿Quieres oír nuestra conversación? Pulsé el play. La grabación de una llamada entre Valeria y su madre llenó la sala. En ella, Valeria se jactaba de cómo me había manipulado a mí y a Javier. Esa estúpida de Lucía la manejamos como quisimos, se reía. La odio. Todo lo que tenía debería haber sido mío.
Después de hacerme con los Montenegro, iré a por los Vargas. Haré que se arrepientan de no haberme adoptado. El audio terminó. El verdadero rostro de Valeria, una desagradecida, malvada y conspiradora, quedó expuesto. Se derrumbó en el suelo, sin palabras. Había perdido. Incluso Javier la miraba ahora con horror. Se dio cuenta de que él también había sido una de sus víctimas. Con Javier completamente destrozado, decidí asestarle el golpe final y más cruel. Me acerqué a él. Javier, te doy una última oportunidad para demostrar tu arrepentimiento, le dije, señalando a Valeria. Esta mujer te engañó. Es la causa de toda esta tragedia. Castígala tú mismo. Demuéstrale a todo el mundo que odias la mentira. Lo estaba empujando al límite. Quería ver cómo su naturaleza animal emergía. Y lo hizo. Es tu culpa. Todo es tu culpa, rugió, abalanzándose sobre Valeria. La golpeó salvajemente, sin piedad, dándole puñetazos y patadas incluso en el vientre. Nuestro hijo, gritó ella, pero él estaba fuera de control. Te mataré a ti y a esa cosa que llevas dentro. Y entonces sucedió lo peor. Un charco de sangre se formó bajo Valeria. Tuvo un aborto espontáneo, allí mismo, a manos del padre de su hijo. Yo observé la escena, impasible. Este era su karma. Destruirse mutuamente con su propia crueldad. En ese momento, la policía, a quien yo había hecho llamar, irrumpió en la sala. Pero la tragedia no había terminado. Valeria, consumida por el dolor y el odio, se levantó. Agarró un pequeño cuchillo de fruta de una ofrenda cercana. «Te mataré, Javier», gritó, y se lo clavó en el abdomen. El caos fue total. La policía los detuvo a ambos mientras eran trasladados de urgencia al hospital. Yo proporcioné todas las pruebas, las grabaciones, los vídeos de seguridad del funeral que registraron la agresión. La justicia siguió su curso. Valeria fue condenada por intento de asesinato. Javier, tras recuperarse, fue condenado por agresión con resultado de aborto, además de múltiples delitos económicos. El grupo Montenegro quebró y fue absorbido por el grupo Vargas. Los malvados finalmente pagaron por sus crímenes. No asistí al juicio. Para mí, todo había terminado. La venganza estaba cumplida. Un año después, la primavera había llegado a Madrid. Yo también había renacido. Volví a la universidad para terminar mis estudios de empresariales. No quería depender de mi familia, quería construir mi propio futuro, el futuro del grupo Vargas. Una tarde, paseando por el jardín con mis padres, mi madre sugirió que conociera al hijo de unos amigos. Es un buen chico, Isabella. Sonreí y negué con la cabeza. Gracias, mamá, pero ahora mismo solo quiero centrarme en mí, en mis estudios, en mi trabajo. Los miré, mis ojos claros y decididos. Una vez creí en el amor, creí en un hombre, y esa fe fue traicionada. Ahora, solo creo en una persona. ¿En quién, hija?, preguntó mi madre. Sonreí, una sonrisa radiante, llena de confianza y felicidad. Creo en mí misma. No necesitaba un príncipe que me rescatara. Tenía mi familia, mi inteligencia, mi fuerza. Yo era la reina de mi propio mundo. La primavera, por fin, había vuelto a mi vida.